De historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Hola, eso es Radio INA, transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, Alcaldía de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie de Historias e Identidades, Cotidianeidad Mexicana bajo el ojo de un especialista. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la muy grata presencia, de nuevo, muy grata presencia de una amplia conocedora del tema que vamos a abordar el día de hoy, Natalia Talavera Olmos. Natalia. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación. Un gusto, qué bueno que aceptaste estar con nosotros, porque además de la bonomía que se transmite, del buen talante que nos transmite Natalia, es una amplia conocedora. Hace rato, antes de entrar a micrófonos, decía gastrónoma o chef, y ya me hizo la aclaración. Si gusten, ya lo aclararemos en las notas de esta presentación, pero es gastrónoma. En efecto. Y pues, por lo que esperamos, más que una entrevista, vamos a tener una charla. Sí. El tema que nos convoca dentro de esta serie de historias e identidades es la comida en México, patrimonio de la humanidad. Y para entrar en ese tema es, Natalia, ¿existe una comida que se puede llamar comida mexicana? Sí, hoy en día podemos encontrar una cocina con identidad, sobre todo una gastronomía que devela mucho de la cultura, del saber, de las tradiciones mexicanas, ya como país que ha pasado por siglos de evolución, por siglos de añadiduras de otros lugares del mundo y que hoy en día degustamos en casa y en las calles, en restaurantes, inclusive las bebidas que consumimos. Eso ya es parte de la cocina mexicana. Porque hay gente que llama cocina mexicana a la que es prehispánica. Lo que tú estarás diciendo, este es resultado de una amplia fusión. En efecto, al final, si bien nosotros hoy en día conocemos o reconocemos la cocina mexicana como una serie evolutiva, empezaríamos a describirla por la cocina prehispánica. Porque también la cocina que trajeron los españoles, pues también ya era una mezcla. En efecto, mucho de lo que ellos trajeron ya como parte de su día a día venía tanto en técnicas como ingredientes, como en saberes de boca en boca de Medio Oriente, por ejemplo, por todo el tiempo que ellos vivieron o estuvieron expuestos a esta mezcla y por las rutas de comercio que también se daban ya en Europa en ese momento. Pues una de las razones que se tienen en la historia para lo que se puede llamar el descubrimiento, el contacto, la llegada de ibéricos y franceses e ingleses al continente americano, era la búsqueda de rutas de especias, ¿no? Uh-huh. Y muchas de esas, bueno, son del lejano y del Medio Oriente. De Medio Oriente. Y muchas veces nosotros, bueno, hoy en día ya hablando como de esta mezcla, mucho sí viene de la península en primera instancia, pero no mucho después, 1600 y algo, ya estamos hablando de este comercio triangular que es Europa, África y América. Ajá. Entonces eso también es un parteaguas grandísimo, más lo proveniente de los galeones de Manila, Tailandia, que también eso es un punto importante para conocer y reconocernos como una mezcla de varios ingredientes y técnicas, pero no todo llegó en primera instancia de allá, hubo una mezcla constante de muchos siglos. Y aún ahora, ¿no? Pues digamos, no es como una fotografía, si me permites la expresión, no es algo fijo. Igual ahora también se está combinando y se está modificando lo que podría considerarse la comida mexicana. Sí, y también mucho por la geografía, porque somos un país tan vasto y megadiverso que en realidad si nos podemos reconocer hoy todos como mexicanos, depende mucho de la parte geográfica donde uno viva, qué es lo que va a consumir y también qué es lo que llegó en ciertos momentos de la historia. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy icónico para mí es Mexicali,
que es uno de los lugares donde se consume una de las fusiones asiáticas más predominantes del territorio, que es la comunidad oriental. ¿Y llegaron para la cuestión de los trenes? Ajá, llegaron a construir, llegaron para edificar fábricas como mano de obra y, bueno, durante el vasto tiempo que han estado en el territorio, pues inclusive ya había casas o lo que hoy conocemos como casinos y llegan con sus familias, llegan con tradiciones, llegan con estos sabores agridulces que no existían en esa parte del norte de América que hoy podemos degustar. Me voy a adelantar un poco por esto que estás diciendo, me adelanto, quizá es uno de los temas finales de esta emisión, pero es, en la forma que lo estás planteando, quizá hasta podríamos decir, por comodidad se habla de comida, en singular, pero en la forma que lo estás planteando tendríamos que decirlo en plural, y es un proceso continuo. Sí, bueno, creo que también dependerá a quién citemos para los efectos de la redacción. Ajá. Sin embargo, sí hay muchas personas que hacen estos comentarios de que, pues si bien la milpa existe, uh-huh, por ejemplo, pues existen variantes en todo el territorio. Y eso hace que tanto la persecución del fin de alimentarse sea distinta en cada uno de los lugares, porque no es lo mismo si hablamos del norte de México, sur del territorio de Estados Unidos, en los que hay desiertos, en los que hay muchas montañas, hay nieve inclusive. Hay selvas. Y empezamos a bajar, que el territorio cambia, hay un poco más de campos de cultivo, ya cuando llega todo el ganado ibérico, pues se asienta todo lo que es la ganadería como en la parte hacia allá, del norte hacia el centro, y después empezamos a entrar a donde hay las dos cordilleras y después bajamos para encontrar un territorio muy vasto, ¿no? Como ya es el sur o sureste de México. Es algo, ahora que lo mencionas y lo habíamos estado platicando con la producción de Radioína, con Gaby, con Aldo, con Rubén, con Paulita, estábamos comentando, y es algo semejante a lo que ocurre con lo de las ofrendas de Día de Muertos. Uh-huh. O sea, sí es característico, si me permites el ejemplo, es característico de nuestro país, uh-huh, pero las variantes se van a presentar por lo que sea asequible, por lo que sea de su historia y por lo que fue llegando. En efecto, sí, es una mezcla que si bien siempre va a existir un cambio, es importante quizá también y muy interesante estudiar por qué en cada lugar existen estas grandes diferencias, porque es desde la persona que arribó hasta la persona que ya viviera su territorio, se desenvolvía ahí durante siglos. Sus antepasados lograron sobrevivir y gestar una cultura, una tradición en estas partes del país. Un ejemplo de la alimentación en México es el taco, que uh-huh, le recomendamos que dentro de esa misma serie hay un programa sobre el taco. Uh-huh. Y no es lo mismo el taco de marlin que el taco de suadero, que el taco de cochinita pibil. O sea, en efecto. Y la verdad es que mucho se habla como de dónde llegó, y yo voy a hablar, por ejemplo, de un taco muy emblemático de la zona donde yo radico, que es el centro del país. El taco al pastor en realidad es muy del siglo XIX, siglo XX, finales del siglo XIX, porque fue esta migración a raíz de otro tipo de situaciones en Medio Oriente, de población libanesa, población árabe, que transportan y cambian sus sabores y como tal sus ingredientes para generar otros sabores del cordero al cerdo, por ejemplo. Entonces provocan esta mezcla que hoy conocemos como taco al pastor, que si bien está en un trompo, que si bien se adoba, que si bien tiene estas ingredientes y técnicas ya propias del país, porque quizá un poquito más adelante podemos hablar sobre el picor y lo que significa el chile para nosotros, el sabor picante, pues en realidad se adapta y es adoptado de una manera continua para que así lo sigamos consumiendo todos los días, ¿no? Hay gente que abre su taquería todos los días, pero es una de las mezclas para mí más recientes, pero pues un dato importante y una visión de lo que hoy en día es la cultura. Es una mezcla de sabores y para paladear. Y como dijiste, es la materia prima, la técnica, el conocimiento
y cómo se van entrelazando. Entonces, ahorita mismo retomamos lo del picor, porque es una característica es muy interesante, tan la característica verdad. que fue el emblema de uno de los mundiales de México. Ah, cierto. Juanito fue en el 70 y era Pique en el 86 y era un chilito, como mascota. Pues ahí en la cultura está, Así intrínseco. Ahorita para pasar a lo del picante, ¿es patrimonio de la humanidad? Sí, y vamos a entender la cocina mexicana en su paradigma de Michoacán, que esto es bien importante remarcar dónde y por qué. En realidad, si bien hablamos de que la cocina mexicana es parte de la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, es verdad que es solo una zona. Si bien hay varias cocinas en todo el territorio que pueden tener estas características, Michoacán fue la comunidad que logra al final este dossier de evidencias y presentar ante la UNESCO, que es quien da en 2010 esta gran remembranza. La cocina tradicional mexicana en realidad es un modelo cultural que pues está complementado no solamente de los sabores, es la actividad agraria, hay prácticas rituales, hay actividades culinarias, hay técnicas de que se transmiten de una voz a otro, tanto ahora ya por escrito y con fotografía y en video, pero en realidad es parte de las costumbres comunitarias. No solamente es el hacer, sino el cómo se transmite, cómo se trabaja y cómo llega más allá de solamente estar dentro de tu casa o de la casa de las personas que se desenvuelven en esa parte del territorio del país. ¿Quién da el reconocimiento? ¿La UNESCO? La UNESCO, sí, en efecto. Y utilizaste la expresión dosieres, digamos, es un expediente. Sí, es un expediente que se junta a la comunidad con ayuda de algunos otros expertos en la materia, presentan este documento ante la UNESCO para que así se dé el galardón. Pero mencionaste Michoacán, ¿hay otras en otras partes del país? En otras partes del país hoy en día no, pero pues se entiende que si tenemos este conocimiento de que es una tradición cultural, pues habrá muchas que quizá en un futuro lo puedan poner plasmado en esta evidencia y poderlo transmitir al mundo. No estaba en los temas, pero me gustaría retomarlo. Uh-huh. Hablaste del picante, porque sí es una característica. Sí. Es más, hasta en las plataformas como el TikTok, en YouTube, en las películas, sale extranjeros diciendo, para ser mexicano, a un mexicano es lo sufrir, no le pongas picante, ¿no? Entonces, es como ya se volvió como un chiste. Sí. ¿Por qué es tan importante el picante? ¿Por qué nos caracteriza? Bueno, en realidad es un ingrediente que siempre ha existido. Desde eso sí hay hasta varias litografías, imágenes, donde se transmite ya en el mercado, por ejemplo, pues la venta de todo tipo de productos con cierto nivel de picante o capsaicina, que es el ingrediente que hace que pique a la boca. Sin embargo, pues creo que la cocina mexicana como tal entiende el picante como una adición para dar sabor, aunque es verdad que mientras más uno lo consume, más se acostumbra y el nivel va creciendo, ¿no? Entonces, pues claramente alguien que nunca ha consumido este tipo de sabor en su vida va a tener una reacción distinta a tú y yo que lo consumimos de una manera sistemática, porque bueno, hay en el desayuno, hay en la comida, hay en la cena, está en la botana, o sea, en realidad es parte ya de nuestro almacén de ingredientes en casa, en algún lugar de conveniencia, siempre va a existir. Entonces, creo que la característica principal es que hay muchísimos, en muchas variedades, con muchos sabores y que dan diferentes notas de sabor. No siempre es el picante en exceso. Uh-huh. Hay a veces que pueden dar sabores ahumados, hay veces que pueden dar sabores dulces. Entonces dependerá del producto que utilicemos. Sin embargo, pues sí está entendido de que pues todos consumimos un poco más que el resto de mundo. ¿Qué ha pasado de que se vuelve un aditamento? Sí, un complemento, un complemento en nuestra vida cotidiana. Un chile relleno
ya no es un complemento, ya es la comida, es un chile en nogada. Sí, y hay, por ejemplo, en las botanas, ¿no? O sea, tenemos frutas, Sí. consumimos muchas frutas con aderezadas, con algún tipo de polvo de chile, por ejemplo, que eso no siempre se ve, esa combinación. Todo este producto, digamos, que es muy, muy característico. Sí. Lo está haciendo como característico. Se encuentran picantes en otras partes, en otras latitudes. Si no recuerdo mal, Tailandia, Vietnam. Sí. También, y algunos creo que son hasta con mayor... Sí, mayor en la escala. Ah, Son mucho más picantes o invaden mucho más al paladar. Sin embargo, también ellos tienen otro tipo de cocina con otro tipo de intensidad de sabores. Ahora, creo que también es parte importante recalcar que ajustar esa parte de sabores y de intensidad no significa perder como tal la autenticidad del platillo o la característica de dar sabor, porque eso es parte, creo, de la cocina mexicana ya en la actualidad, que se va ajustando a lo que... para no perderlo, pero sí seguirlo desarrollando ya como laboratorio culinario. hay una serie en las excavaciones arqueológicas que se encuentran, y el fogón, el lugar donde se procesan los alimentos, es parte central de la casa. Sí. Y esta imagen, no nomás, es más, hasta el concepto hogar, ¿no? Tiene esta lógica. Ya más para acá, y me permito citarla por lo bonito, que quizá voy a ser muy yoísta, me resultó en lo personal, Como agua para chocolate, la novela de Laura Esquivel, Sí, se centra en la comida. en efecto. Hay mucho de esta forma de verlo, porque digamos en esa novela queda muy gráfico, es Sí, todo gira, y es muy mexicano, y todo gira alrededor de esto, ¿no? sí. Ese es el caso de la comida mexicana. Sí, la realidad es que, bueno, tuve la oportunidad de conocer a la autora y cómo habla y cómo se expresa de nuestra cotidianidad en la cocina, pues en realidad nunca estamos desapegados. Parte esencial es que lo necesitamos para vivir, Sí. pero, por ejemplo, ahí nos podemos dar una visión de lo que es una cocina del norte del país, que eso se me hace muy interesante. Retomando el tema como de un eje central de la vida cotidiana, el maíz siempre existe, ¿no? O sea, pero ahí ya vemos como más allá de la tortilla, pues bueno, la milpa del norte del país es distinta, ¿no? Ya podemos ver miel, podemos ver mezquite, ¿no? Inclusive hay varias, ya inclusive en lo puesto en pantalla, en las películas, inclusive en las series que vemos ya adaptadas de esta novela, podemos ver esta típica cocina mexicana, Sí. con una barra ya a nivel de la persona, porque recordemos que antes pues el metate estaba abajo, ¿no? Entonces ahora ya lo colocamos pues a nivel de la persona para que también sea más cómodo. Como también la ergonomía va cambiando, quiere decir que pues al final es un uso constante que va a dar pie a muchísimas otras historias, ¿no? Es parte esencial de quién somos, se da alrededor de una mesa, alrededor de un fogón, alrededor de las pláticas botaneras. Sí. Entonces, digamos, como dices, una de las características es que es vital. Sí. Si no comemos, Sí. no avanzamos. Pero también el mexicano lo convirtió en disfrute. Y yo creo que muchas otras culturas, pero aquí lo vivimos porque tú y yo somos mexicanos, pues que nuestro disfrute y nuestra convivencia, quizá muchas de nuestros recuerdos son alrededor de algo que tenga que ver con la cocina. Y llámese esto bebidas, alimentos desde en calle hasta en casa, ¿no? Hay una, ya que cité una novela y que como dice se hizo película, muy galardonada, y ahora está una serie en una plataforma. ¿Puedo decir la plataforma, Aldo?
Bueno, una plataforma. Que habla sobre esta novela de la señora Laura Esquivel. También es una película de Disney, Ratatouille. También. Que sin ganas de darles el final, sería bueno que la vieran. La verdad es que una rata cocinando es algo... Es que ahí está la jiribilla de la trama. Sí. Ratatouille pues es un alimento. Entonces, al final, el crítico le hacen retroer, se retrae en sí mismo, y lo recuerdo por lo que dijiste. Es que este sabor me recuerda a cómo cocinaba mi madre, cómo cocinaba mi abuela, cómo cocinaba mi tía. Sí, un dulce que te comiste después de la escuela. Y justo yo creo que también parte del encanto de esta historia es que retrata otra comida patrimonio, que al final tiene los elementos de los que hablamos de la cocina mexicana en el paradigma Michoacán, que es cultura, técnicas tanto culinarias como agrícolas. Al final viene una historia detrás de lo que está sucediendo, y es por eso que perdura y sigue vigente, porque si bien no comemos lo que comían a principios del siglo XIX, en esencia los ingredientes logran trascender y el cambio obedece más a la rutina de las personas, cómo trabajan, quién cocina. Hoy la realidad es que pocas personas cocinan todos los días en su casa y van al mercado todos los días y tienen esta ritualidad. Sin embargo, sí que hay quizá los fines de semana, los días de descanso, el volver a hacer y en este disfrute de disfrute de compartir con la familia, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista muy personal, creo que tocaste algo que es central, que es el disfrute de compartir. Y además que se vuelve como magia, ¿no? Transformar una materia prima en algo diferente y que entra en tu cuerpo, no nada más te nutre, sino también te da un montón de sensaciones. Justo. A veces el disfrute es algo que la cotidianidad quita, como por la rapidez. Sin embargo, yo creo que lo veo en las calles. Yo todavía lo vivo en ese aspecto de que veo pasando y veo que alguien está mordiendo un taco y se lo está disfrutando. Y esos 15 minutos de descanso van a ser suficientes para poder seguir con sus actividades, porque al final sí uno desconecta la cabeza de quizá algún aparato tecnológico, o también esta charla que gratifica y es como la convivencia con las personas. Aquí todavía tenemos este modelo de negocio que son las cocinas populares, en los que muchísimas, o fondas, dependiendo de dónde vivan, es el nombre, pero en realidad hay muchas personas todavía que comparten mesa con desconocidos, que también eso es algo que me parece maravilloso de nuestra cultura, que es poder cambiar este chip y decir, bueno, pues comparto mesa contigo, puede ser que nunca jamás te vuelva a ver, pero pues quizá el ser cortés, esta charla, todas estas maneras de mesa siguen perdurando a través del tiempo. Se nos está acabando el tiempo, así es de grato platicar contigo, Natalia. Gracias. Pero antes de irnos es dos cosas, a ver si nos da tiempo la segunda. La primera es, sí nos da identidad entonces la comida, las comidas, independientemente de la región de la que estemos hablando. Sí, la identidad, recordemos que es más allá de un platillo, es todo lo que conlleva y cómo nos desenvolvemos hacia el mundo. Entonces la realidad es que la cocina mexicana nos identifica a todos como parte de esta comunidad. Va a ser difícil homologar a la gente. Los del norte dirán una cosa, los del sur dirán otra. No, y sí, eso es verdad. Y es que tengo una pregunta para cerrar. En otras emisiones lo he hecho. ¿Tu comida favorita? Por ahora, las enchiladas verdes de pollo. Por ahora. Sí, por ahora, pero no descarto que pueda encontrarme en algún viaje o en alguna otra experiencia
porque en realidad soy pues una persona asidua a comer a donde vaya. Es el probar. Taco que me inviten, porque aquí es muy usada la palabra, ¿no? Ahí vamos a O echar la un frase, taco. vamos a echar un taco. Sí. Pues yo sí lo acepto y la verdad es que no lo sé. Quizás si me preguntas en un par de años. Pero estás hablando de Natalia, gastrónoma, ya muy estudiada. ¿Y la niña? Justo, quizá de eso venga, porque eso era uno de los platillos que hacía mi abuela y que después hacía mi madre o hace mi madre con cotidianidad cuando nos podemos ver, porque pues el rush de la ciudad sucede, pero creo que es más porque me parece que para mí me conforta. Es un espacio en el que me puedo sentar, en el que me puedo explayar, en el que platicamos. Entonces creo que más allá de las enchiladas es la persona con la que lo comparto. Por ahí va la idea de estas emisiones. ¿Qué es lo que nos da identidad? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué nos identifica? Y es más allá que ese momento de ver una zona arqueológica o de comer una torta o de ver un partido de fútbol. Es lo que nos une, es esa convivencia, ese compartir. Sí. Como tan gratamente nos ha dejado en esta emisión Natalia Talavera Olmos, a la cual agradecemos muchísimo de nuevo. Gracias a ti, Luis. Esperemos seguir contigo en otras emisiones. Sí, muchísimas gracias. Natalia, un placer, como siempre. Un placer. Gracias. Porque nos abriste que una cosa, como dicen una frase, ¿no? Para llegar al corazón. Por el estómago. Sí, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión que fue posible por la muy generosa participación de nuestra querida invitada Natalia Talavera Olmos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción es de la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radioína con Gabriela Marentes Garza, las realizaciones de Evanibaldo Aldo Morales Ellis, la grabación y edición de Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas. Luis Alberto López Guario les agradece su participación y sus comentarios. Ojalá hayan disfrutado esta emisión y vamos a comer algo rico y compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radioína ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.